Hola, soy Eva Garnica, psiquiatra de Nueces para el Cerebro. En este vídeo os quiero hablar con un poquito más de profundidad del eje microbiota intestino-cerebro. Un poco por qué hay esa relación bidireccional y unos últimos estudios que están dando resultados prometedores que os quiero explicar un poquito más en detalle. Mirad, en los últimos años se han multiplicado los estudios que hablan de la relación entre nuestra microbiota y nuestra salud cerebral y mental. Hay muchos estudios en enfermedades neurológicas, Parkinson, etcétera, pero yo os voy a hablar de la relación con los trastornos mentales. Sabéis que se publican montones de artículos, ya se han encontrado muchos datos muy fiables de la influencia mutua entre el cerebro y nuestra microbiota e intestino. Y bueno, por aquí veis algunos de esos artículos. Os voy a explicar, en base a uno de esos últimos artículos que veis abajo, un esquema que ahora vamos a ver un poquito en detalle para entender de dónde viene esa relación y por qué se influyen mutuamente. Mirad, en ese doble gráfico podéis ver lo siguiente. A la izquierda vemos cómo funcionaría el eje microbiota intestino-cerebro de manera normal, saludable, ¿vale? Hay varios mecanismos que hacen que nuestra microbiota influya en nuestro cerebro. Por ejemplo, produciendo neurotransmisores como el GABA, serotonina, dopamina, etc. Esa es una de las vías. También hay vías inmunes, vías inflamatorias cuando la cosa no va bien, a base de interleuquinas, etc. A la derecha veis qué ocurre cuando esto no va bien. Sabemos que a través del nervio vago hay una conexión del cerebro con nuestro sistema digestivo y nuestra microbiota. Sabemos, por ejemplo, que la microbiota produce ácidos grasos de cadena corta, tipo el butirato, etcétera, que se comunican con nuestro cerebro. Entonces, se va conociendo mucho de todo esto, ¿no? Hay unos niveles hormonales como a base del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, a través del cortisol que veis ahí. Bueno, es un sistema complejo, como os digo, bidireccional, que se ve influido por diferentes factores. Por ejemplo, ahí veis en verde qué cosas podrían influir favorablemente en que tengamos una microbiota saludable. Por ejemplo, un parto natural y una lactancia natural. En lo que tenemos más modificable a día de hoy y lo que os hablo siempre, una dieta saludable, ¿no? Basada en comida real, un perfil dieta mediterránea, un poco ese estilo de dieta. Sabemos que el ayuno intermitente favorece que tengamos una microbiota saludable. Y otros factores como por ejemplo el hecho de hacer ejercicio, incluso a veces se dice pues tener animales, vida social. Hay muchos factores que nos pueden ayudar a tener una mejor microbiota. En el otro lado, abajo veis cómo hay cosas que van en contra de nuestra microbiota y por tanto secundariamente son menos beneficiosas para nuestro cerebro. Por ejemplo, nacer por cesárea, la lactancia artificial, el llevar una dieta basada en ultraprocesados, la dieta occidental, ¿no? Sabemos que los ultraprocesados, os lo he contado muchas veces, dañan a nuestro intestino y a nuestra microbiota y de rebote obviamente a nuestro cerebro. Y sabemos que, bueno, pues que la vida sedentaria, el estrés, etcétera, tampoco son buenos para nuestra microbiota y de rebote para nuestra salud mental. En este vídeo os quiero escoger y contar dos estudios concretamente en los que voy a defender que puede ser que se pueda trasplantar la enfermedad mental y por tanto deseablemente lo contrario, ¿no? La salud. Mirad, en este estudio de hace unos pocos años
parten de dos grupos de personas, unas con depresión, 30 y pico personas con depresión, 30 y pico personas sanas, y estudian en detalle su microbiota. Podéis ver en este gráfico cómo encuentran que el perfil de microbiota que tienen los deprimidos y los sanos es diferente, es decir, identifican diferentes bacterias en deprimidos y en sanos. Esto es un tema que está muy publicado y que ya lo sabemos desde hace tiempo, que las personas con trastorno mental tienen microbiotas alteradas. Pero en este estudio fueron un paso más allá. Hicieron un experimento con ratones. Como podéis ver aquí, parten de ratones con su propia microbiota. Les someten a un tratamiento con antibióticos para eliminar la microbiota que traía el ratón. Y después, a la mitad de ellos, les transfieren microbiota en unas cápsulas de esas personas deprimidas, y a la otra mitad lo contrario, les transfieren la microbiota de los sanos. En este otro gráfico podéis ver los resultados que encuentran. Encuentran en esos de la microbiota de deprimidos unos datos interesantes que vais a ver aquí. Por ejemplo, tienen lo que en psiquiatría llamamos anedonia, una incapacidad para disfrutar, para sentir placer, etc. ¿Cómo lo demuestran en ratones? Que esos con el trasplante de microbiota de deprimidos tienen menos apetencia por el azúcar, como que disfrutan menos de ir a por el azúcar. Después tienen varios comportamientos que encuentran como ansiosos. Ahí vais a ver una prueba en la que se demuestra, se llama el Elevated Plus Maze, es una prueba en la que se mete a los ratones en una especie de circuito que es como una cruz, que veis aquí el gráfico para entenderlo, y tiene unas caras con protección de las que no se pueden caer y otra barra por la que sí podrían caerse, ¿no? Los que tienen la microbiota de deprimido son más ansiosos, pasan más tiempo en la protección que los normales, que pasan un tiempo diferente, ¿no? Más tiempo en la parte no protegida. También, por ejemplo, en otra prueba, pasan menos tiempo en un campo abierto. Ahí también demuestran que son como más ansiosos. Todas estas cosas tienen luego su correlación, estudian a esos ratones y ven, por ejemplo, que tienen alterado el ratio quinurrenina-triptófano, que tiene que ver con las vías que luego acaban en la serotonina, y una serie de otros datos como que, por ejemplo, a los ratones deprimidos les va también más lento el intestino, están como con mayor estreñimiento. Por tanto, y resumiendo mucho, en este estudio demuestran que la microbiota de deprimidos es distinta de la de personas sanas y que algunas características de los deprimidos se pueden transferir a través de la microbiota a esos ratones. Es súper interesante. En el segundo estudio que os quería comentar, el año pasado publican algo similar, pero en pacientes con esquizofrenia. Por lo tanto, parten también de 20 pacientes con esquizofrenia, 15 controles sanos, y lo primero que hacen es estudiar sus microbiotas. Y efectivamente, como podéis ver en este gráfico, encuentran bacterias diferentes en las personas con esquizofrenia y las bacterias de las personas sanas, controles, como ocurría en el estudio anterior, ¿no? Un perfil diferente de bacterias. ¿Pero qué hacen? Hacen algo similar a lo que os contaba antes. También parten de ratones con su propia microbiota, les dan antibióticos, hacen que no tengan ya microbiota y a la mitad de ellos les transfieren microbiota de persona con esquizofrenia y la otra mitad personas normales. En este otro gráfico vemos qué ocurre con ellos. Entonces, en este caso, vemos algunas características de la esquizofrenia
en esos ratones con ese tipo de microbiota. Por ejemplo, podéis ver en esos primeros gráficos que esos ratones están como más hiperactivos, como más ansiosos, se mueven más, recorren más espacio. También en esa prueba que os contaba en el estudio anterior, se demuestran como más ansiosos, como más miedosos. Pero luego otra característica que es muy típica de los pacientes con esquizofrenia, que es la dificultad interpersonal, la dificultad a la hora de socializar, digamos. El interés reducido en las relaciones con otras personas, algo así. En los ratones lo que encuentran es que los ratones con microbiota de persona con esquizofrenia tienen menos interés en conocer a otros ratones, digamos. Les ponen en una puerta vacía, en una puerta con ratón, y los que tienen microbiota de esquizofrenia no tienen tanto interés como los otros en la puerta del ratón. Y luego otra cosa también curiosa, tienen el mismo interés en ver al mismo ratón varias veces que a un ratón distinto, cuando los normales les interesa más ver a ese ratón distinto, ¿no? Quiero decir que es una manera de buscar una equivalencia en el comportamiento interpersonal que tendrían esos ratones, ¿no? Veis que es todo un poco complejo, no podemos reproducir tal cual las cosas, los experimentos lógicamente en humanos son más complicados, tienen algunas limitaciones éticas porque a estos ratones les estudian muy al completo después, pero creo que la línea de los estudios nos podría llevar a un par de conclusiones que se me ocurren a mí. Está por ver que eso pueda ser así, pero sería interesante. Una, que pudiésemos diagnosticar trastornos mentales conociendo el perfil de la microbiota de los pacientes. A día de hoy es un poco ciencia ficción, no hemos llegado a ese punto, pero sería interesante, ¿no?, poder llegar a eso, porque la psiquiatría en general siempre se le ha achacado esa dificultad en afinar en los diagnósticos. Pero sobre todo la gran esperanza sería que pudiésemos, igual que pasa con las infecciones por Clostridium, que ya se está utilizando en hospitales, trasplante fecal de personas sanas, lo ideal sería que en un futuro pudiésemos encontrar un tratamiento que fuese, por ejemplo, un trasplante fecal de personas sanas para mejorar la salud mental de esas personas con un trastorno mental grave. Igual es ciencia ficción, igual no va a ocurrir nunca, pero creo que es interesante que sepáis que se están estudiando cosas en ese sentido y que la ciencia no para. Y como siempre, si este vídeo os ha resultado interesante y os gustan este tipo de temas, házmelo saber en comentarios y dale al like y por supuesto suscríbete para que estés al tanto de próximos vídeos.